aprendiendo con las Sagradas Escrituras. No se turben vuestros corazones. Creed en Dios y creed también en mí. ¿Por qué dirá eso así? No se turben vuestros corazones, creed en Dios y creed también en mí. Recordemos que nosotros fuimos hechos del polvo y que nuestro Padre, Dios, nos regaló el soplo de vida. Y desde entonces tenemos ese soplo de vida permanentemente en nosotros. Recordemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios y que nuestro cuerpo es el templo y morada del Dios vivo. Y así es que nosotros tenemos que entender las Sagradas Escrituras. Porque es necesario que nosotros hagamos conciencia que nosotros somos la imagen de Dios y el templo del Dios vivo. Y por eso dice en capítulo 14, primer versículo, que dice así: no se turben vuestros corazones, creed en Dios y creed también en mí. Y continúa diciendo, confirmando que Dios está en cada uno de nosotros. Y dice así: y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oigan bien este mensaje, que el Cristo nos está diciendo que Él va al Padre a preparar un lugar para nosotros. Pero nosotros debemos de entender este mensaje. Es fácil, porque no necesita explicación. Solo nos está diciendo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera sido así, Él nos hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué bonito es cuando nosotros cumplimos el mandato de Dios. Porque esa es la única manera que el Cristo nos prepara esas moradas. Eso lo dice el versículo 2. Y dice así el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Confirmando que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y que Dios tenemos que buscarlo en nosotros mismos. Así pues nos está dando a entender el versículo 1 y 2 y 3 del capítulo 14 de Juan. Y dice el versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Eso. Recordemos que Juan nos dice que nosotros somos el camino y que somos la verdad y la vida. Siempre nos está confirmando Juan que nosotros somos el templo de Dios, que somos la imagen de Dios,
y que nosotros tenemos que buscar a Dios en cada uno de nosotros. Es claro y precisa el mensaje, aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Lo que les acabo de estar hablando lo dice el versículo 4 del capítulo 14 de Juan. ¿Y sabes a dónde voy? ¿Y sabes a dónde voy? ¿Y sabes el camino? Óiganlo bien. Y aquí en el versículo 5 confirma siempre de que nosotros somos y en que nosotros está el Padre. Está el Dios vivo en cada uno de nosotros. Y dice así el versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso lo dice el capítulo 5. Y esa pregunta se la hace Tomás a Jesús, el Cristo. Y Jesús en el versículo 6 del capítulo 14, le responde. Jesús le dijo, yo soy, óiganlo bien, yo soy la verdad. Perdón, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siempre confirmando de que nosotros somos la imagen y el templo y morada del Dios vivo. Pónganse a pensar en este mensaje y hagamos conciencia de él. Si me conoces, también a mi Padre conocerás. Desde ahora le conoces y le habéis visto. Solo imagínense por qué le está diciendo así. Les voy a leer el versículo 6 y el 7 a un mismo tiempo para que haya mayor aclaración. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, si nosotros no sacamos ese montón de pecado que llevamos dentro, no podría entrar el Padre, no podría manifestarse el Padre en nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos para poder alcanzar esa luz infinita del Padre y hacer que Él more en nosotros para que nosotros seamos el camino, la verdad y la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por nosotros, si no es por mí, dice la Biblia. Y dice el versículo 7, si me conoces, también mi Padre conocerás. Óiganlo bien, si me conoces, también a mi Padre conocerás. Desde ahora le conoces y le habéis visto. ¿Por qué será que dice Juan o habla en estos términos? En esta parte afirmativa. ¿Por qué será? Si me conoces, conoces a mi Padre.
¿Qué decimos nosotros de esto? Y el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Óiganlo bien lo que le dice Felipe, escuchando anticipadamente el mensaje. Le dice Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Eso lo dice el versículo 8. Pónganse a pensar en qué situación estamos. Así estamos en este momento. No sabemos en dónde está el Padre. Y por eso es que andamos perdidos, buscando a Dios en todas partes. Afuera, más sabiendo de que afuera no hay nada. Si las Sagradas Escrituras está diciendo que nosotros somos la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no comprendemos este mensaje tan maravilloso que nos está entregando Juan en este capítulo 14? Para esto no necesitamos tener un gran intelecto, solo necesitamos entendimiento, solo necesitamos el silencio en cada uno de nosotros para poder oír la voz del Padre. Dejar ese bullicio que nosotros andamos en cada uno de nosotros, esa charla interior, esa conversación permanente psicológica que nosotros tenemos con el amigo imaginario. Debemos de sacarlo. Tenemos que terminar con eso para poder entender este mensaje. Y dice así en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Óiganlo bien. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestro, al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre, perdón? Pónganse a pensar. Este mensaje es de gran reflexión, de gran silencio para poder entender, comprender este mensaje. Hay que aprender a transformar nuestros pensamientos para encontrar el silencio, donde se encuentra la sabiduría, la comprensión, el camino, donde se encuentra la vida y la verdad. Pero tenemos que transformarnos y silenciarnos psicológicamente. Y dice así el versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre? Y el Padre en mí. ¿No creéis que yo soy el Padre? Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Cuando nosotros despertamos conciencia, cuando nosotros salimos de ese bullicio, llega la luz en nosotros y empezamos a darnos cuenta
que la obra del Padre está en nosotros y esa gran obra se manifiesta al mundo exterior. ¿Por qué? Porque tú ya la percibiste, porque tú ya la hiciste tuya, porque ya sos parte del Padre, que aunque ya lo somos, nada más que no nos damos cuenta. Por eso les estoy hablando en estos términos. Porque mi Padre y yo, dice Jesús el Cristo, uno somos. Y Él hace la obra, no nosotros. Transformémonos para que las fuerzas del Cristo estén con nosotros y nosotros con las fuerzas del Cristo. Creedme, dice el versículo 11, que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme, por las mismas obras. Por eso nos vamos a conocer, por las obras. Esto lo dice el versículo 11 del capítulo 14 de Juan. Tenemos que empezar a formar ese punto matemático de partida. ¿En dónde está ese punto matemático de partida? Somos nosotros. Ese elemento de cambio lo tenemos que hacer nosotros. Llenándonos de amor, llenándonos de sabiduría y sacando de nosotros el enemigo secreto que representan las tinieblas en cada uno de nosotros. Todos los deseos y pasiones y excesos el cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. Nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, porque tenemos que hacer que muera este hombre viejo para que surja el nuevo en cada uno de nosotros. Pero para eso solo se necesita una cosa: hacer conciencia a quiénes somos, hacer conciencia de dónde fuimos tomados, hacer conciencia cuál es el soplo de vida que fluye y refluye en este cuerpo. Porque el conocimiento de las Sagradas Escrituras es tan grande que cuando la estamos leyendo es como que estuviera abierto nuestro cuerpo de par en par para aclarar y darnos luz y comprensión en este camino. Y dice así el versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Óiganlo bien. Jesús el Cristo va hacia el Padre. Y nosotros tenemos que encaminarnos allá. Porque nosotros somos partes de Cristo. Porque nosotros somos parte de Dios. Porque nosotros somos y estamos en el todo. Y el todo es Dios. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras que el viento sopla de donde quiere, mas solo se escucha su sonido. Mas nadie sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es aquel que ha nacido en espíritu.
Tenemos que nacer en el Espíritu para que se transfigure en este cuerpo y este cuerpo se haga divino. Y lo divino se haga humano. Todos los que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú tienes que hacerlo, porque es la única forma de agradecerle al Padre. Y óiganlo bien lo que dice el versículo 13. Todo lo que pidieras el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Allí tienes el camino. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que abrir espacio. Si no fuera así, estaríamos en situaciones graves. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así lo dice el versículo 14. El Padre es tan bondadoso, pero nosotros necesitamos ser buenos hijos para escuchar la voz del Padre. Porque esa es la única manera que nosotros podemos transformarnos. Aquel que escucha al Padre es porque ya ha eliminado la charla psicológica que todos cargamos. Porque cuando nos agarra esa charla psicológica y empezamos a platicar con ese amigo oculto, no nos damos cuenta. A veces nos están llamando y no nos damos cuenta que nos están llamando. Y así dice el versículo 15, y dice así: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos encaminamos a él? Y dice así el versículo 16, y aquí nos vamos a quedar. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque como Él va para el Padre, nos mandará otro consolador. Nosotros tenemos que ser y oír y saber atesorar los mensajes. Nosotros para oír tenemos que guardar silencio. De otra manera estaríamos perdiendo el tiempo. Porque solo de esa manera podremos rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber de qué forma lo podemos recibir. Y la única forma es eliminando la charla psicológica. Este fue el mensaje de hoy, aprendiendo con las Sagradas Escrituras.